Casualmente tenemos aquí a el licenciado Juan Carlos Araúz para, primero, no sé si leyó el tuit del presidente rechazando enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la Corte sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del órgano judicial, que es independiente al gobierno central. La Cancillería se pronunciará al respecto y adoptará las decisiones correspondientes. ¿Qué piensa usted de esto dentro del marco de la ley, de la Constitución, señor Arauz? Sí, gracias, don Álvaro. Buen día y un saludo a todos los que le acompañan en la mesa. Eh, bueno, yo creo que es, como ustedes bien han dicho, es un tema que tiene que ser tratado con mucha prudencia. No se puede perder de vista que una vez se produce la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución define cuál es el efecto de la misma. Será definitiva, obligatoria y final. Es decir, ese no es el cuestionamiento sobre que alguien puede entrar a decir que el fallo no va a existir. Lo que surge a partir de un fallo como este, como en la oportunidad anterior que se dio el fallo de la mina en sus dos versiones, es el comportamiento del Estado ante la desaparición de un contrato. Y ese es el punto realmente relevante con el que la prudencia gubernamental y la prudencia de alguna estrategia debe colocarnos a medir los riesgos. Es decir, yo he sido crítico sobre la forma en la que la Corte ha emitido esta decisión, a la cual considero que fue apresurada, que fue incompleta y que la misma no midió los riesgos. Y esos hechos que hoy día gravitan ya desde estos pronunciamientos de China, no dudo que Estados Unidos también de alguna manera, es decir, va a haber una serie de pronunciamientos de parte. La mirada tiene que ser es cómo aporta a la institucionalidad panameña estos hechos. Y allí entonces comienzo indicando lo siguiente. Lo apresurado del fallo, en el sentido de cuánto tiempo demora en resolverse la demanda ante la Corte, y las consecuencias evidentemente de tensión que se están generando nos hace por lo menos visualizar lo siguiente. El Estado panameño cuando inicia una relación contractual la inicia con una voluntad, la voluntad de ejecutar una obra y poner a desarrollar y que haya beneficios recíprocos entre empresa y Estado. Cuando usted tiene entonces que la Corte Suprema de Justicia desaparece el contrato, en estas demandas de inconstitucionalidad la Corte jamás dice es que expulsa al que tenía el contrato. Es decir, tú quedas relevado de obligaciones con aquel que tenía un contrato y es la apariencia que se ha ido presentando en los dos episodios que podemos hacer una comparativa. Por lo tanto, el punto realmente objetivo para enviar como mensaje a una comunidad internacional, a inversionistas interesados en un momento determinado en Panamá como sede de inversiones, la pregunta, el punto a poner de contexto es cuál es el comportamiento del Estado panameño cuando la Corte simplemente retrotrae el vínculo existente al día 1 en el que ambos decidieron de común acuerdo desarrollar una actividad, con la complejidad ahora de que hay dinero enterrado, que hay inversión realizada, que hay un conjunto de actos recíprocos que impiden distanciarse como si se tratase de un extraño o de alguien con el que se mantiene una enemistad, porque la esencia de los contratos es la buena fe. Dicho eso, entonces el punto de partida ahora es cuál es el verdadero comportamiento en materia contractual que sería lo correcto para el Estado panameño. Y hay un ejemplo muy claro de cuál fue el comportamiento del presidente Varela cuando se dio la primera inconstitucionalidad. El Estado panameño adoptó el comportamiento que sus actos propios, a pesar del pronunciamiento de la Corte, no se distanciaron de la búsqueda de un entendimiento, porque reconocía que había que darle piso a que el dinero enterrado de un inversionista no se desconoce así por así. Luego, dicho eso, también hay que poner de contexto lo siguiente.
¿qué es más dañino en este momento para la imagen del Estado panameño o su proyección y búsqueda de inversiones? ¿El potencial conflicto con Panama Ports o simplemente es más grande el riesgo de Panamá con el inversionista que por el comportamiento que se adopte ahora deja de tener como visión que Panamá puede ser destino de su dinero? Entonces, el dinero que está rondando en inversiones de gran tamaño, que solo por la mala administración de los pleitos, por la forma en la que se pueda comportar el Estado panameño, distancia más, inclusive que el valor del propio pleito que se vaya a generar hoy día. Por eso habrían dos riesgos esenciales que tenemos que tener en contexto. La capacidad de Panamá de proyectarse como sede estable de inversiones y luego el conflicto puntualmente de litigio concreto. Y en ese sentido nos debería advertir entonces a todos, porque obviamente, si bien es cierto, como ya lo mencionaron allí, los que tienen los cargos son los que tienen la responsabilidad primaria de transmitir ese entendimiento. Sin embargo, la sociedad también tiene que comprender que en ningún momento, y esto se alentó muchísimo y es un momento propicio para volver a aterrizar esto. Cuando usted tiene estas inversiones de gran tamaño y la forma en la que se conducen estos conglomerados o inversiones abstractas, esto nos aleja muchísimo de cómo funcionamos a lo interno en el patio limoso nuestro, en el mundo criollo de la política, en el reproche y la censura de quién hizo, quién deshizo, quién fue el gobierno, cuál es el responsable, sino que nos debe colocar en el sentido de la responsabilidad, de cómo el Estado no puede desdecirse, y es un tema importante del fallo. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, con su validez, su vigencia y todo lo que querramos al momento en el que sea publicado en Gaceta Oficial, trae consigo incertidumbre, desde el punto de vista que la voluntad, el consentimiento y la confianza de un Estado como el panameño queda en duda, porque usted después de 30 años fácilmente dice que yo deshago mi compromiso, expulso al inversionista, comienzo mi relación con una empresa nueva y el pasado no quiero volver a hablar de ese pasado. Entonces, esos hechos, cuando la Corte se pronuncia de esa manera, también hay que tener la entereza de presentar una crítica, es decir, el fallo admite una crítica. El fallo admite una censura en lo incompleto, en lo inoportuno, porque al final del día nosotros no perdemos la naturaleza de país pequeño, país pobre y país que tiene que administrar sus recursos y saber orientar su atención. Cuando un país pequeño como el nuestro tiene que atender los temas geopolíticos, que si dos gigantes mundiales se enfrentan por una ruta o cualquier tema de litigio en el que el presupuesto general del Estado no permite siquiera gastos de distintas naturalezas como para decir que ahora hay que tener una previsión de miles de millones de dólares solamente en facturas de abogado. Usted entiende entonces y razona que cuando el Estado es prudente en sus decisiones, evita meterse en conflictos que no le aportan en su ruta de progreso. Y luego también habría que poner de contexto es el propio Estado cuando se ve inmerso en estas crisis o enfrentamientos de grandes capitales, de grandes potencias del mundo, lo único que tiene para sobrevivir es institucionalidad. Y si usted tiene que hoy día la institucionalidad panameña está debilitada, con un fallo en el que simplemente se lleva por delante a 6 gobiernos y la voluntad expresada no tiene ningún valor, usted entonces tiene una crisis verdaderamente porque nuestra institucionalidad no puede enfrentar lo que está pasando afuera y nuestra institucionalidad también tiene que ser puesta en contexto de cómo entonces el comportamiento de buena fe, la búsqueda de entendimientos y la solución, sobre todo, de cómo se envía un mensaje de confianza y esos contratos ley y esas formas de negociación y la forma en la que la Corte toma sus decisiones de alguna manera no pueden pasar inadvertidas en este contexto en el que la buena fe y en el que la búsqueda de una solución nos va a dar un replanteamiento, una redefinición
de que el Estado panameño, para ser confiable en un mundo globalizado, también tiene que atender su institucionalidad debilitada y hoy día puesta en cuestionamiento por la propia Corte, aunque no haya profundizado sobre las razones concretas que implican decir fácilmente que hoy día toda inversión que llega al país solo tiene estabilidad jurídica mientras dure el gobierno que la reciba. Y luego de eso se abre la incertidumbre, porque si se llevaron por delante un contrato de 30 años, ninguno queda en pie ante la posibilidad nuevamente que se presenten demandas sobre distintos objetos en todos los rubros, y eso es una cadena de situaciones que nos va a entrelazar a incertidumbre, un mensaje de desconfianza, y Panamá no está en la situación de ser una potencia mundial que puede elegir a uno y descartar a otros, porque hay filas esperando para invertir en este país. Y como no existe esa fila, hoy día entonces, y concluyo con esto, don Álvaro, el punto de aterrizaje es: Panamá no se puede dar el lujo de tener pleitos porque sí. Panamá no se puede dar el lujo de hacer aspavientos de pleitos que no nos corresponden y no nos pertenecen. Panamá tiene que aterrizar en su institucionalidad, en su marco estructural de Estado de Derecho, honrar la palabra del Estado, y la palabra del Estado encontrar formas de conciliar y reconciliar justamente lo que nosotros hemos ido debilitando con la subjetividad, con el patio limoso, con el calle arriba y calle abajo de la justicia, y con todo eso que ha provocado que haya hoy día amigos y enemigos de las inversiones. Es decir, hay voluntades que expresan que esa actividad no, aquella sí, la otra tal vez. Y hoy día entonces eso sería un verdadero aporte para salir del estancamiento, advertir con prudencia lo que corresponde y sobre todo mirar cuál fue el comportamiento correcto en el momento en el que un fallo de la Corte produce similar decisión, pero el Estado decide comportarse de manera distinta, y ese es el entendimiento. Juan Carlos Arauz, ¿hay similitudes entre lo sucedido con el tema de los puertos, Panamá Port, y lo sucedido con la mina en el 2023? Claro, o sea, el punto es, el razonamiento es: desaparece una inconstitucionalidad de la vida jurídica solo el instrumento, es decir, un documento que contiene el contrato, pero no desaparece las obligaciones, y el Estado preserva y mantiene sus obligaciones para con quien le permitió enterrar su inversión en este país. Por lo tanto, yo lo que le quiero ser muy gráfico en el sentido de que la similitud está en que el contrato desaparece, pero no una responsabilidad del Estado para expulsar a nadie ni para decir es que no debo volver a conversar contigo cómo se ejecuta correctamente la inversión. Y ese ejemplo está en cómo el Estado, representado por el presidente Varela, adoptó los mecanismos a pesar del primer fallo de inconstitucionalidad en el caso minero, y es justamente el mensaje que transmite confianza, el mensaje que transmite solidez de Panamá, y también habría un espacio para lo siguiente: si la voluntad de Panamá es que esa empresa ya no ejecute más nada en el país, también tiene que paralelamente hablarse responsablemente de: oiga, es que nosotros no estamos ante un Estado víctima, nosotros estamos ante un Estado cómplice, partícipe, autor de cada episodio de los que se ha celebrado en materia contractual en este país. Entonces, yo jamás voy a ser como partidario que el Estado panameño se presente ahora como decir: bueno, es que yo me limpio las manos y la Corte dijo y ustedes se van porque se van. Entonces, esas particularidades son las que hacen fusionar lo que fue los fallos de la minera, el fallo actual, pero sobre todo para rescatar cuál es el comportamiento correcto del Estado. Vuelvo y repito, la Corte ha planteado que 6 gobiernos en la ejecución de ese contrato por 30 años no sirve de nada. Por lo tanto, ya no es la posición de gobierno que esté transitando, es cómo vamos a enfrentar la verdad de un país en el que no se puede tener mayor confianza cuando un gobierno cierra su periodo.
y a partir de eso las similitudes están en el fondo. Mi concepto y mi planteamiento jurídico es, aquí no han desaparecido las obligaciones del Estado, ni para el caso minero, ni obviamente para el reciente caso que inicia de forma tan atropellada. Ingeniero Blandón. Buenos días, abogado. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy para que nos sirva a nosotros y a nuestra audiencia, nos ilustre con su conocimiento. Fíjese lo que le voy a plantear. Nosotros en este caso de los puertos y en el caso de las minas, enfrentamos como nación y como país dos fallos de inconstitucional, uno por la mina y otro por Panama Ports. Pero en el sector eléctrico, que es otro factor importante, donde hemos hecho inversiones, licenciado, por más de 11.000 millones de dólares, con la contribución de importantes empresas mundiales. Nosotros acabamos de construir una planta térmica en Colón, de gas natural, construida por AES y un grupo de República Dominicana. Y acabamos de sacar una licitación que contradice la ley de licitaciones y pone en peligro la inversión por más de 1.000 millones de dólares que ha hecho esta empresa y otra empresa norteamericana. Estas dos son AES es norteamericana y Efraín es norteamericana. Las ponemos en riesgo. Entonces, estamos como peleando con todo el mundo. Y yo creo que mi recomendación, y escuchando al presidente el viernes, el discurso del presidente el viernes me dio a mí la sensación clara de que había cosas que hacer y resolver primero antes de esta precipitada decisión que debió, a mi juicio, pasar por la sala de contencioso y administrativa y no declarar una inconstitucional, porque si puede que haya un defecto. Entonces, para eso existen mecanismos en Panamá para arreglarlo, pues. La inconstitucionalidad plantea otro problema, pero la existencia de normas que impiden el desarrollo de las empresas de esta naturaleza, estoy hablando en el campo eléctrico, de empresarios que pueden hacer grandes cosas y han hecho grandes inversiones en Panamá. Pero hemos atentado ahora contra ellos y hemos atentado ahora contra ellos. Y mi preocupación, abogado, y esta es mi pregunta, ¿usted no cree que nosotros debemos actuar con mayor nivel de prudencia y la búsqueda de los mejores intereses del país? Por ejemplo, yo he hecho un llamado a los trabajadores de los puertos a que esperen, porque esto se va a enrarecer. Usted, abogado, y sabe que esto tiene sus altas y bajas, pero la economía en el mundo se está moviendo a un nivel muy alto de incertidumbre. Añadir incertidumbre más, lo que crea es la posibilidad de que no tengamos inversiones y no tengamos empleo. Esa es mi preocupación real. Entonces, lo que estoy buscando es que creo que sí es necesario mejorar el sistema portuario panameño, pero eso se hace a través de negociaciones. ¿Qué cosa le interesa a los concesionarios? ¿Qué cosa nos interesa a nosotros con los usuarios del sistema? ¿Qué particularidad tenemos nosotros con el mercado de los Estados Unidos, que es importante para nosotros, igual que el mercado chino? ¿Qué cosa nos importa a nosotros en el sector eléctrico con los usuarios del sistema? ¿Usted no cree que es mejor enfrentar esto con más cautela en medio de la incertidumbre global que hay? Sí, usted ha utilizado la palabra justamente que hace conexión con todo, porque la palabra negociar es una palabra que está inserta en la Constitución como una de las facultades del órgano ejecutivo para negociar y celebrar contratos. Cuando el constituyente insertó esa facultad del ejecutivo, hace una separación. ¿A quién le corresponde entender la actividad? ¿A quién le corresponde entender la noción de interés del Estado en el momento que hay una mesa de negociación, que hay realidades económicas que atender, actividades que no se entienden, y por eso está reservado para el Ejecutivo? Cuando la Corte pretende calificar esa facultad de negociar, usted entra en una colisión que impide una evaluación objetiva, porque la Corte Suprema de Justicia
jamás va a poder sentarse en el momento en el que ocurrieron las mesas de negociación, ni el Estado otorgó el consentimiento con razones concretas para llegar a entendimientos de precio, valores, proyecciones. Y luego agréguele lo siguiente: la propia, el mecanismo de los contratos ley, entonces indica, ese consentimiento, esa negociación, luego la va a validar alguien. ¿Quién la valida? La Asamblea de Diputados. Y ahí estaba el contrapeso. Por eso el tema de contratos e inconstitucionalidades tiene una característica diferente a cuando se declara una ley o una norma o un acto administrativo puntual, porque tiene que atender a qué es un contrato, cuál era la voluntad de las partes y justamente qué dijo el Estado panameño, para no presentarse como hoy digo algo y mañana lo que me conviene, porque seamos honestos. Una cosa es una inversión el día uno en el que todo es rastrojo y no hay nada para proyectar una actividad comercial o económica, y otra que 30 años después, un negocio en funcionamiento con actividades plenas, son dos números totalmente distintos al momento de razonar. Y eso entonces me aterriza en lo siguiente. Cuando órgano ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial creen que sus decisiones funcionan como mundos separados, están perdiendo de vista que hay un momento o un tipo de decisiones que se deben articular de forma conjunta, porque quien habla es el Estado panameño en los momentos en los que se analiza consentimiento. Y el consentimiento dado válidamente jamás va a poder retractarse, al menos sin consecuencia, porque esto no es un país en la década del 70 o de los 80 en los que las dictaduras estaban vigentes. Estamos insertos en democracias y en Estado de Derecho con reglas muy claras. Panamá, directamente nuestro país, ha suscrito convenios de protección de inversiones, participa en foros en donde califica los estándares de protección de todos los riesgos en materia de inversiones. Entonces, cuando usted tiene ese comportamiento errático, que pareciese ser que, bueno, cada institución pone los obstáculos que quiere y luego sálvese quien pueda, es donde viene el desorden institucional. Este país y a toda su institucionalidad le hace falta una centralización de los contratos que existen para que ninguna institución pueda colisionar recíprocamente. Pero aquí el desafío es que cuando la propia demanda la genera un órgano del Estado, o el proyecto de ley que pretende tumbar la inversión lo genera otro, entonces tenemos simplemente funcionamientos erráticos que nos dan entonces espacios como este. Y vuelvo y repito, en su momento la Asamblea ha intentado o intentó presentar proyectos de ley para anular contratos de concesión. El Ejecutivo ha sido quien demanda la inconstitucionalidad de un contrato, pero en paralelo es socio comercial de la empresa, mantiene diariamente participación en ganancias, en activos, es decir, el Estado mismo se comporta erráticamente. Y la Corte, incompleta e insuficientemente, entonces da pronunciamientos abstractos sin medir riesgos como el que hoy día entonces inicia. Entonces, usted cuando tiene ese funcionamiento, claro que nosotros vamos a estar inmersos en un problema sin precedente, pero es falta de previsión. Y, por ejemplo, a la Corte, a la que yo le puedo censurar lo siguiente: ¿qué necesidad había de resolver una demanda de esta naturaleza con estos tiempos, cuando ellos mismos tienen demandas de inconstitucionalidad de fecha anterior a la que fue resuelta y que no tienen ni siquiera turno para ser resueltas? Entonces, cuando usted tiene ese caldo de cultivo, usted tiene simplemente que nadie puede salir a defender que es que la institucionalidad panameña se puede dar el lujo de decir que todo está bien, cuando lo que se está produciendo es producto directamente de la falta de previsión y de que estamos funcionando simplemente con lo que transita por un gobierno y no una visión de Estado, que es lo que acaba de ser hoy día tumbado de una manera tan radical y sin respuestas objetivas de por qué se altera nuevamente el turno en una demanda, que es otro punto comparativo con la demanda del tema minero. Y en ese sentido, bueno, lo que tenemos es todo propicio para que a lo interno el debate político nos lleve al pantano,
al tema de las confrontaciones, al tema de las rivalidades, pero perdiendo de vista que ni siquiera es el valor de una potencial demanda de Panama Ports el riesgo. Es que lo que se deja de percibir mientras exista un conflicto sin resolver es mucho mayor. Y hoy día, cuando las inversiones en este país son tan necesarias, lo que deberíamos entonces poner toda la energía es que aquí no debe quedar un pleito vivo, hay que negociar, y por eso vuelvo al tema. La Constitución dice que quien negocia es el Ejecutivo y quien celebra contratos es el Ejecutivo, y la Corte en eso no puede irrumpir de una manera en la que coloca al país en un problema de semejante naturaleza, pretendiendo calificar algo de lo que ella no participó y de lo que no tuvo en un momento determinado capacidad de entender la actividad, porque ahí viene otro tema importantísimo. Actividades como la portuaria o como el tema minero, la Corte cuando se pronunció no entiende la mecánica con la cual esas irrupciones no pueden ser abruptas por el mero funcionamiento de la propia industria. Entonces todo está entrelazado en el sentido de un ambiente tan subjetivo y tan propicio para descalificar nuestra institucionalidad, que hoy día la pregunta es, bueno, si tocamos fondo con esto, ¿cómo vamos a reconstruir para ganar confianza? La respuesta es, volvemos a la palabra negociar, es decir, el Ejecutivo tiene que negociar y tiene que entender que aquí se aplica la máxima de que los pleitos no son lo que convienen al país. Aquí conviene negociar y encontrar alternativas, no solo para el conflicto actual, sino para el anterior y todos los que haya en el camino, arrastrando esa falta de confianza en la institucionalidad panameña y en la voluntad de honrar la buena fe de las partes al momento de contratar o celebrar un documento o un acto que genera compromisos. Bien, Juan Carlos Araúz, abogado, usted, tomando en consideración que esto va ya a arbitraje en Nueva York, Panamá todavía puede introducirse en un proceso negociador. ¿qué recomienda usted? O sea, el Ejecutivo no va a perder su capacidad de establecer un diálogo y para mí la conversación inicia muy francamente, o sea, desaparecido el contrato, la Corte no ha dicho expulso a tal empresa de mi territorio. Aquí viene una conversación muy franca y honesta de decir, oye, después de 30 años y haber enterrado las inversiones, tendríamos que haber redefinido los términos del contrato, y si lo que no quiero es que tú seas el operador, la conversación, bueno, es vamos a sacar números y mis números indican que yo te debo tanto y simplemente vamos a terminar la relación como alguien honestamente quiere finalizar algo. No encontrar a través de subterfugios de corte o de retraso un Estado víctima, porque vuelvo y repito, el Estado no es víctima en ningún momento ante ningún contrato celebrado y de los que la Corte ha llegado a pronunciarse. Es falso que el Estado panameño sea víctima. El Estado panameño construyó su institucionalidad y moldeó su camino determinadamente al entuerto que tenemos hoy. Abogado, entonces el Estado tiene que pagar las consecuencias. Y es un tema importantísimo. La institucionalidad panameña solo se va a corregir en el momento en el que los panameños sintamos que la factura ya no se puede, ya no hay de dónde sacar. Y por eso Sala Tercera tiene una responsabilidad en el que, y aquí siempre que hay un conflicto dice, no, es que el Estado, hay que proteger al Estado panameño. ¿Cómo yo voy a proteger un Estado que es infractor, que incumple, que opera conveniencia? Entonces yo lo que planteo es la única forma de salvar todo el enfrentamiento que hay es si hay una institucionalidad fortalecida, pero también honrar que el Estado panameño incumple y tiene que pagar cuando se equivoca, y que el Estado panameño debe entonces en esa medida proyectarle al ciudadano lo siguiente: es que si tú eliges una autoridad que me va a causar una factura, el propio ciudadano se va a convertir en un elector más reflexivo, porque en la medida que yo no elija a alguien que me causa una factura a pagar, yo convierto al elector en un elector más acorde a que simplemente las necesidades del país no se pueden ir en demandas y en facturas de litigios o perdiendo el tiempo
en rutas que no llegan a nada. Pero, En ese sentido, cuando no, vuelvo el planteo, siempre a lo largo del tiempo los ejecutivos dicen, no, es que hay que fallar de acuerdo a los intereses del Estado panameño. Pero aquí hay que reconocer que cuando un Estado es como el Estado panameño, también es culpable y tiene que pagar la factura como una consecuencia directa que si lo político no va a tener ningún culpable, al menos la factura del Estado es la que va a aterrizar al país en un ordenamiento nuevo porque el presupuesto no da para mucho. Y ahí usted va a ver cómo todo el mundo que se sienta en los puestos va a ser competente, va a tomar decisiones realmente orientadas a que el cuestionamiento no sea tan vacío como hoy día y realmente estaríamos ante un aporte o el inicio de una transformación. Pero yo sí creo que la factura económica del Estado panameño es la única que va a corregir el funcionamiento tan equivocado que ha arrastrado esto durante todas estas décadas. Licenciado, permítame otra pregunta, Álvaro. Fíjese, en el caso de Panamá Ports, este fue el único puerto que fue a licitación. Y además es el único puerto en la que el Estado tiene inversiones, o sea, tiene acciones. El resto de los otros 3 puertos no tiene. Entonces, ¿qué suerte correrían los otros 3 puertos frente a esta decisión que ha tomado la Corte? Porque de las cosas que he leído, los otros puertos también podría usted achacarle lo mismo. Igual me pasó con el fallo de la mina. En el fallo de la mina, yo tuve la oportunidad de leerlo completo y respetando el derecho como panameño, creo que en el mismo documento hay una serie de errores porque se condena a una cosa a un delito que no ha pasado. Es como si a mí me trataran de juzgar por asesino porque suponen que dentro de 5 años voy a cometer un crimen. Usted no puede hacer eso. Usted me está jugando a mí si yo cometí un crimen, si no lo cometí. Hablo del caso ambiental en el caso de la mina. Pero bueno, ¿cuál sería la suerte de las otras 3 empresas que no tienen licitación y esta que tiene licitación y además el Estado tiene acciones aquí en Panamá Ports? El punto es que este tipo de justicia constitucional es una justicia rogada, es decir, debe presentarse la demanda. Y una vez se presenta la demanda, aspiramos a que la Corte Suprema de Justicia cumpla los mismos tiempos comparativos en los que resolvió esta y aplique los mismos criterios y la respuesta va a estar allí. En la medida que simplemente haya un activador de una demanda de inconstitucionalidad sobre temas de similar contenido, la Corte no se puede desdecir. Y luego también que la Corte aplique los tiempos idénticos con los cuales ha resuelto estas demandas. Uh-huh. Bueno. Y el caos estaría sembrado. Es decir, aquí simplemente hay que empezar a promover las demandas y ningún contrato de concesión o vínculo con el Estado queda libre de que estos criterios se vuelvan a utilizar. Porque lo que la Corte se ha atribuido es la capacidad de indicar que en la negociación de un contrato ya ellos pueden tumbarla. Entonces, no, todos están en la misma incertidumbre. Ok, bueno. Muchísimas gracias al licenciado Juan Carlos Arauz. Oiga, y me quiero salir un momentito de este tema para preguntarle, usted que es conocedor de las leyes y de la Constitución, sobre esta iniciativa interpartidaria, esta iniciativa que se ha dado en alianza entre todos los partidos políticos para evitar que los independientes puedan ir en listas, así como van en los cuadrantes, en los circuitos plurinominales, los candidatos de los partidos políticos. ¿Qué piensa usted de esto y qué va a pasar aquí? Porque evidentemente en la Asamblea la mayoría son los partidos políticos. Sí, bueno, o sea, forma parte de una historia en la que la participación por vía independiente o de libre postulación ha enfrentado todos los obstáculos posibles, desde el mismo momento, por ejemplo, en el que se limitó a 3 la participación de candidatos presidenciales, cuando el razonamiento lógico es que igual cantidad de partidos políticos, igual de candidatos por libre postulación para igualar el tema de participación. Pero ha sido consentido, es
decir, no se puede negar que esto es parte de simplemente un sistema que se defiende, y se defiende en la medida que simplemente cualquier autoridad o cualquier persona electa que no forme parte de los esquemas estructurados de partido político va a ser considerado justamente un adversario de posiciones. Al final del día, los partidos políticos existen para buscar el poder, pero esa existencia tiene que tener reglas en las que justamente, volvamos, cuando la ley es igual para todos, cuando los principios de derecho están insertos en todas las actuaciones que tienen que ver con gobierno, usted podría ser el nivelador de la voluntad política de coger lo ancho para ellos y lo angosto para otros, pero la propia Corte, el Tribunal Electoral y todo el engranaje de lo que tiene que ver con el sistema electoral ha sido, ha apadrinado esa superioridad de los partidos políticos para excluir reglas naturales de un ordenamiento jurídico calificable con estándares mínimos. Es decir, lo que está ocurriendo es el uso excesivo de la fuerza por mayoría, pero que tampoco hay un nivelador, que sería la justicia, que aplique esos criterios de igualdad para cercenar limitaciones, porque la Corte también enredó todo el tema a lo largo con el tema de las candidaturas presidenciales en su momento. Entonces es un momento propicio para hablar. ¿Qué es igualdad ante la ley? Que sea en igualdad de lo que hay. Si hay para uno una regla, tiene que ser para el otro que participa como fuerza política, llámese partido, alianza, lo que sea. Entonces se simplifica en eso, pero es un tema que la sociedad, vuelvo, y la culpa la tenemos siempre como sociedad, porque tenemos la capacidad de aplaudir como bueno lo malo y pretendemos presentar como correcto cosas que en ningún momento encajan con igualdad ante la ley. Y comenzamos con el número de candidatos por libre postulación a la presidencia de la República. Todo el mundo lo aceptó así limitado, y luego ahora que va a venir para abajo otra limitación es consecuencia del silencio que hubo en el momento en el que eso se cercenó, porque los propios candidatos independientes en su momento decían, no, me conviene ser mejor 3 a 6 o a 9 o a lo que sea. Entonces el egoísmo, las visiones sectarias es lo que nos tiene arrastrados en esto. Pero ahora, desde el mundo del derecho, igualdad ante la ley. Si hay reglas beneficiosas para uno, tienen que ser para el otro. Igual sistema, igual participación, igual modelo, y se acabó el tema. No hay manera de que esto se convierta en subjetivo. Bueno, ¿esto irá a la Corte finalmente a juicio suyo? Bueno, hay actores políticos que si no se movilizan, de alguna manera es complacencia, es consentimiento. Entonces los actores políticos es lo que les corresponde actuar en su justa medida, y luego presentar las críticas, porque los fallos de la Corte admiten críticas, equívocos, y por eso la Corte Suprema de Justicia no puede salir bien librada de esta conversación en cómo su papel de nivelador es el que realmente nos está metiendo en problemas en donde no están nivelando temas históricos, y eso aplica para juicios especiales, prueba idónea, toda la historia en la que se ha validado un sistema desigual de institucionalidad. Bueno, gracias. Ahora sí, Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, jurista panameño, hablándonos claramente de estos temas tan importantes y de mucha actualidad. Don Álvaro,